Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo diálogo online. Ya sabéis, estas charlas que venimos manteniendo desde hace años aquí en la CEC, en la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que ya sabéis que somos una entidad, una asociación que protege los derechos jurídicos y patrimoniales de los escritores nacidos en Cataluña o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. En estos diálogos venimos invitando a gente que está vinculada a la asociación o a veces a gente que no está vinculada a la asociación pero está vinculada a Barcelona o a Cataluña o, bueno, o a veces a gente que simplemente nos interesa. Hoy hemos traído a José Ignacio Carnero, que tenéis aquí este libro, Los Fabuladores, publicado en Random House, calentito del horno, hace poco que se ha publicado. Y aprovechamos para saludarlo primero de todos. ¿Qué tal, José Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy feliz de Estupendo. estar hablando contigo. Un placer también. José Ignacio vive en Barcelona, es bilbaíno, pero lleva ya bastantes años aficados en Barcelona. ¿Cuántos llevas por aquí? Ya, 14. Por ahí. 14. Sí, pues ya puedes empezar a decir que es barcelonés. Es Hombre, un bilbaíno barcelonés o un barcelonés bilbaíno, según el día. Y nos ha traído, como os he dicho, Los Fabuladores, que es una novela. Lo vamos a llamar novela, porque ya sabemos cómo son estas cosas. Es un libro híbrido que la base para un lector, digamos, normal sí que sería una novela, pero tiene muchos componentes de libro histórico, de crónica periodística, de libro de investigación, de ensayo también en parte. Y bueno, ahora hablaremos con eso con el autor, que básicamente lo que hace este libro es recuperar o rescatar una historia que habrá gente que la conozca, habrá gente que no. Yo creo que la mayoría esta historia la tiene más que olvidada, que es la ocasión en 1961 en que podemos llamarlo tres locos, que son tres exiliados de las dictaduras portuguesas y españolas respectivamente, decidieron, bueno, junto con unos 24 exiliados más que formaban todos parte de un colectivo de rebelde, por así decirlo, de un colectivo de luchadores contra las dictaduras de la península, decidieron en 1961 secuestrar un transatlántico. Esto se dice rápido, pero un transatlántico con sus 600 pasajeros en Santa María, y estos hombres lo secuestraron lo secuestraron desde el Caribe con la idea de llevarlo hasta África, hasta Angola y hasta Guinea y hasta estas colonias, digamos, de España y Portugal, e iniciar desde esas colonias una revuelta, una rebelión contra Franco y contra Salazar, respectivamente. Esto no llegó a funcionar, ella nos lo explicará el autor ahora, pero el proyecto y el intento es tan loco que sin duda merece una novela como esta, como Los Fabuladores. El proyecto no acabó de salir bien, pero sí que es verdad que tuvo mucho eco internacional. No todo el día se secuestra un transatlántico, y menos en aquellas épocas, que tiene ciudadanos y pasajeros de todos los países, y entonces causó un gran revuelo. Y aunque en el momento se oyó hablar, lógicamente en España y en Portugal, que estaban en ese momento bajo plena dictadura, el eco de este acontecimiento llegó muy distorsionado. No se explicó aquí realmente lo que había pasado porque realmente no interesaba explicarlo. Como os he dicho, esta novela, digamos, es el narrador, que es el propio autor, persigue, digamos, el rastro de los tres ideólogos de este plan, y nos va explicando a través de los testimonios que encuentra todavía vivos, que todavía, pese a la cantidad de tiempo que ha pasado, todavía se podría encontrar alguno vivo. Nos explica qué ocurrió, cómo fueron las circunstancias que rodearon esta historia y cómo terminó, sobre todo. Y yo, por empezar por algún sitio, José Ignacio, creo que lo más apropiado es que empecemos explicando de dónde sale esta historia, no de dónde sale la historia en sí, sino cómo llega a ti y de dónde sale tu deseo de convertirla en un libro. ¿Cómo nace todo esto? bueno, de una lectura en algún diario digital, se cumple el no sé cuántos aniversario del secuestro de Santa María o algo por el estilo. A partir de ahí, pues me pregunto que por qué no sé nada de algo tan extraordinario, ¿no? Y lo típico, que comienzas a querer saber más y más y empiezas a leer. Empiezas por la Wikipedia, vas leyendo más y más, al final te dan las 3 de la madrugada, las 4 de la madrugada, y sigues buscando más cosas para querer saber más.
y al final lo que hay a disposición tuya en Internet se agota y todavía quieres saber más. Entonces, las siguientes semanas o los siguientes días, pues me puse a mirar las hemerotecas pues, del ABC o de La Vanguardia de la época para ver cómo se contó el secuestro en aquellos días. Y se te acaba eso y al final pues acabas eso, buscando a la gente que participó del secuestro o que tuvo algún tipo de relación con los secuestradores y al final pues acabé eso, sin saber muy bien cómo, viajando a Venezuela, viajando a Sao Paulo, a Friburgo, a París, a Portugal varias veces, a Galicia muchas veces, para eso, para entrevistar, para querer saber más de, en fin, de aquellos tres tipos que fueron los líderes del secuestro, Galbao, Velo y Sotomayor. Eh, y, y, en fin, es, digamos, la historia de una obsesión, la historia de querer saber qué es lo que había en la cabeza de aquellos tres personajes y para eso, pues, en fin, he utilizado muchos recursos, pero en definitiva los recursos de la literatura. Es la historia de una obsesión sobre la historia de tres obsesos, ¿no? Porque, digamos, tú te obsesionas por una historia en realidad de tres personas que de alguna forma llevan a cabo una misión tan complicada, bueno, supongo que más, pero que la que tú inicias cuando 80 años después te pones a investigar esto. Sí, es la historia de cuatro locos, ¿no? De los tres del secuestro y, Claro. sí, hoy lo comentaba en una entrevista también, que la verdad es que visto en perspectiva tiene un punto de locura, porque realmente empiezas eso, leyendo una noticia y leyendo diarios de la época y revistas de la época, y realmente acabé en un pueblo de los Andes, o sea, 4 años después de ese momento inicial de leer aquella noticia, acabé en un pueblo de los Andes venezolanos con una foto en fin, de uno de los personajes de la novela y de su mujer en el móvil y parando a gente por la calle diciéndole, oiga, ¿conoció usted a este señor y a esta señora? Y Claro. claro, eso es realmente bastante, ahora que lo pienso, es bastante, sí, es la historia de un loco que soy yo, que, sí, que acaba en que se obsesiona con una historia y que acaba 4 años después en un pueblo de los Andes venezolanos con unas fotos en un móvil parando a viejecitas y a viejecitos por la calle y diciéndole, oiga, mira, es que estoy escribiendo una novela. La gente, claro, alucinaba. Y, bueno, ¿quién es este loco? Claro, español, ¿no? Claro. De Barcelona, que se hace 8.000 kilómetros, que acaba eso, ¿no? en un pueblo perdido de los Andes venezolanos, interrogando a la gente a ver si conocían a unas personas que habían vivido en ese pueblo hacía 60 años, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente, ahora que lo pienso, me asusta un poco. Vamos a ver estos tres tipos, tres personajes que en realidad no comparten ni origen ni ideología, tres personajes que en un principio sería difícil imaginártelos juntos, que acaban los tres iniciando este proyecto. Vamos a hablar de cada uno de ellos, si nos puedes hacer nada, 4 ideas básicas de cada uno de ellos, del capitán Enrique Galbao, de Pepe Vela y del comandante Sotomayor. Sí, sí, como has dicho, son tres personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro y por ese motivo acabaron enfrentados, acabaron distanciándose y digamos, su organización y su unión duró lo que duró el secuestro y poco más, porque al cabo de unos meses acaban enfrentados. Enrique Galbao, que era portugués, ¿Sí? había sido diputado del salazarismo, había sido gobernador de una provincia de Angola durante la dictadura de Salazar, cazador de elefantes, dramaturgo, novelista, eh, protofascista, germanófilo, un tipo que le habían encargado el propio Salazar organizar la exposición colonial de Oporto, que es una especie de delirio colonialista exagerado, anticomunista, católico, que, bueno, por una cuestión de ambiciones personales, pues acaba enfrentado a los líderes del salazarismo, acaba siendo, por así decirlo, durante la dictadura el enemigo público número uno de Salazar, acaba en prisión y se fuga de la prisión mediante una fuga
rocambolesca, escapando de una séptima planta de un hospital en el que está ingresado y acaba exiliado finalmente en Venezuela después de, creo que 7 o 8 años de prisión en Lisboa. Este es Bien, el primer personaje, es un personaje realmente con una vida alucinante. Este tipo, que es una persona de derechas, conservadora, se acaba uniendo a dos españoles, a dos gallegos que viven en Caracas, que son exiliados del franquismo, Pepe Velo y alguien que se hace llamar comandante Sotomayor, claro, que no es su nombre era José Fernández Vázquez, que viven exiliados en Caracas. Pepe Velo es un maestro de matemáticas y de literatura eh, eh, iberista, galleguista, republicano, eh, poeta, con una obra bastante considerable en la poesía, que también acaba exiliado en Caracas. Y Jorge de Sotomayor, en principio se nos dice que es un militar republicano que participó en el hundimiento del buque Baleares, del crucero Baleares, de los franquistas durante la Guerra Civil, que después de ese suceso acaba en un campo de refugiados en el sur de Francia, que después se une a la resistencia francesa, que es capturado, torturado por la Gestapo y que acaba en Auschwitz. Eh, y que después de la Segunda Guerra Mundial acaba en el mismo lugar que los otros dos, en Caracas, también exiliado. Estos tres tipos se conocen en Caracas y un poco movidos por el éxito, creo yo, movidos por el éxito de la Revolución Cubana, pues tienen esta idea que nos parece tan estrambótica y tan fascinante al mismo tiempo de secuestrar un transatlántico con 1.000 pasajeros a bordo, como tú has dicho, con la intención de llevarlo a las colonias españolas y portuguesas de África, que ellos entendían que eran el flanco más débil de las dictaduras, y comenzar allí, digamos, una insurrección contra las dictaduras. En fin, esos son los tres personajes, así resumidos mucho. hay muchas historias como, o sea, muchos detalles muy bonitos en esta historia, muy evocadores, muy poéticos, pero también uno de ellos es que, o al menos una cosa que a mí me fascinó, es que no son tres jóvenes, ¿no? Son Ya. tres tipos de 66, 57 y 50 años respectivamente. Yo tengo 50, con lo cual tampoco voy a decir que son viejos, pero sí que son tres personas de quienes no te imaginarías que fueran a emprender una aventura como esta, digamos, ¿no? Sí, eso yo creo que es fundamental. Hombre, desde luego, viejos para la revolución, sí. Ahí está. Para otras cosas, a lo mejor no. Y bueno, y en aquella época mucho más, ¿no? Mucho Porque, más, claro, la jefa ayer era una época, claro, era muy prematura. sí, Claro, sí, sí. Sí, sí, son gente que digamos que están bueno, en el crepúsculo de su vida. Y claro. desde luego, a nivel político, no hay duda, ¿no? Sí, Claro, 66. y ahí está un poco la tesis del libro de que en realidad es una tesis, o sea, el libro como que defiende una idea de que, bueno, los fabuladores, supongo que viene de ahí el título, esta idea de que se puede soñar a cualquier edad, en realidad, ¿no? Porque lo que ellos buscan es una fantasía prácticamente, ¿no? Acabar con dos dictaduras convenciendo a las colonias para, bueno, es muy marciano, digamos, ¿no? Es muy marciano, sí, es muy marciano. Hombre, a ver, es marciano también porque fracasaron, ¿no? Y es Bueno, marciano porque también es cierto que lo miramos desde 2026, ¿no? Bueno, en 1961 yo creo que también era marciano, pero bastante menos. Es decir, ocurrían cosas en el mundo. ya, a ver, Ocurrían cosas bastante. Quiero decir, la Revolución Cubana tampoco es que fuera una organización ya, mucha gente, pero bueno, en fin, lo hicieron desde México, ¿no? No lo hicieron, no tenían que cruzar el Atlántico. Atlántico, claro. Bueno, Oye, porque el Dream, ¿qué era? no era nada, era una organización, vamos a decir, que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que en fin, también el nombre es fantástico, ¿no? Una especie de joint venture luso-española, digamos, eran una especie de contestación al Pacto Ibérico que habían llevado a cabo Franco y Salazar.
Entonces, es una especie de contestación desde el exilio y desde posiciones antifascistas al Pacto Ibérico. Es un Claro. poco el resumen. Pero bueno, tuvo una duración muy corta y ideológicamente era un cajón desastre. O sea, Sotomayor era marxista, Galbao, ya te explicaba antes, era un tipo anticomunista, Sí, sí, sí. lo decía él, quiero decir. Y Velo, pues es que iberista, masón, se decía de todo de él, galleguista, de izquierdas, pues no sé. O sea, era un poco un caos ideológico que estaba destinado a no triunfar, ¿no? Claro, Pero sí, ellos realmente hacen esto en el ocaso de sus vidas. Es como una historia de últimas oportunidades, ¿no? claro. Ellos vivían, desde luego los españoles, sin duda, vivían en la guerra civil todavía, es decir, todavía tenían ese eco en sus cabezas y ellos querían acabar con Franco y con el franquismo. Y veían, supongo yo, que el tiempo iba pasando, que en España no ocurría nada, que su vida también se iba agotando y de repente se encuentran con esta organización y con este plan y dicen, bueno, pues allá vamos, ¿no? Y en ese empeño pues ponen todo, ¿no? Ponen que eso es algo que nos hace empatizar mucho con ellos, porque realmente es gente que por muchas de sus acciones pues merecen muchos cuestionamientos, pero realmente van a contrapié de todo, eh, eh, dejan todo en esta aventura, acaban pagando con sus vidas el precio de su convicción y de su cabezonería, vamos a decir, acaban en la pobreza, acaban olvidados, perseguidos, en prisión. eh, y eso acaban en ese lugar en un momento en el que normalmente en las vidas comunes y corrientes pues buscamos la tranquilidad, ¿no? Buscar Claro, claro. el sosiego y la calma que a lo mejor con 20 o con 30 no has tenido, pues con 66 o con 58, pues normalmente Lo nos que- volvemos más conservadores o más, ¿no? Y Ujú. ellos es todo lo contrario, en el crepúsculo de sus vidas se lanzan a una aventura que acaba con el posible sosiego que podían tener. Y era gente que podía haber tenido una, un fin de sus vidas más que placentero, porque Sotomayor fue un tipo que hizo mucho dinero en Venezuela, tenía un negocio muy próspero. Velo provenía de una familia burguesa de Orense. Galbao era un militar asentadísimo en los grupos de poder del salazarismo y, sin embargo, se enfrentan a la realidad y pagan un precio muy alto realmente por ese enfrentamiento que tienen contra la realidad. Porque ellos, o sea, ellos van y secuestran el barco, están 12 días, cuéntanos un poco el secuestro, o sea, ¿qué ocurre? Luego hay una serie de incidentes dentro del barco que provocan unos cambios de los planes, ¿no? Sí, ese es el relato que ha llegado hasta nosotros. Realmente lo que ocurrió aquellos días en el barco nunca lo sabremos, ¿no? Eh, bueno, secuestran el transatlántico. El transatlántico hacía la ruta de la inmigración. Si mal no recuerdo, hacía Vigo, Tenerife, La Guaira, Venezuela, Caracas, Sí. Curazao, Miami. Y Vale, luego regresaba a Vigo. Y después de la escala de Curazao en alta mar, toman el puente de mando. eh, Al tomar el puente de mando hay un tiroteo, una persona fallece y otra queda gravemente herida. vale. Personas de los tripulantes que están en el puente de mando. Que bueno, sobre eso hay un largo cuestionamiento, ¿no? Porque eso no hay que eludirlo, acerca de la violencia y acerca de Claro, claro, cómo se produjo aquello, claro. porque es un punto ciego y un punto que yo no he eludido. Bueno, me parece todo muy bonito de unos No, claro, luchadores por la libertad que quieren liberar España y tal, pero claro, no deja de ser una agresión tremenda lo que hacen, claro. sí, muere una persona. Y sobre eso, pues en fin, ya te digo, no es una cuestión que se eluda en la novela, sino que al contrario, ahí me detengo y hay muchas páginas dedicadas a Sí, ese sí. suceso y a preguntarnos si es legítimo, etcétera. En fin. Bueno, como te decía, una persona queda gravemente herida.
Y entonces el médico del barco les dice que esa persona hay que desembarcarla en tierra para que en un hospital puedan salvar su vida, porque en el barco él no tiene medios materiales en la enfermería del barco para salvarle la vida. Entonces los tres tipos que al final acabaron escribiendo el relato del secuestro nos cuentan o dijeron a la prensa también que entonces ellos deciden que la vida humana está por encima de la revolución y decidieron frenar, renunciar a la revolución por salvar la vida de ese hombre. Raro, Esto no ¿no? sé. Sí, muy fuerte, claro. Realmente, Y muy cuando raro. dicen, Los revolucionarios, digamos, claro, que muera gente es casi inherente a la revolución, digamos, ¿no? claro, Claro. por eso, sí, por eso cuando yo leí aquello dije, bueno, vamos a, Vamos a ver, ¿no? vamos a darle unas vueltas a esto, ¿no? Claro, claro, Realmente ocurrió así, claro. porque claro, eso marca, al menos a nivel narrativo y a nivel literario, ni te digo, una línea muy clara, porque ellos están poniendo se dan cuenta de que eso es, ellos mismos están marcando esa línea, ¿no? Y se Claro, ponen de un lado, ¿no? claro. Del lado de la vida. Bueno, pues eso es muy interesante, claro, es muy interesante. Y ellos mismos reconocen que puede haber heroísmo en la no acción, ¿no? Y detienen, digamos, o dicen que detienen en fin, ese remolino de violencia que de algún modo es como avanza la historia, o que ellos podían entender que así es como avanza la historia, ¿no? Claro. Eh, Porque la historia al final que Es es violenta siempre, sí, una sí. sucesión de guerras y de magnicidios, ¿no? Claro. Realmente eso es muy interesante, el preguntarnos, el hacernos la misma pregunta que se hicieron ellos. Bueno, eso sucede, me refiero, el desembarco del herido sucede, y entonces lo que hacen es cambiar su plan, porque lógicamente el herido lo desembarcan en la isla de Santa Lucía, en el Caribe. Sí, Entonces ellos ya saben que el herido va a contar lo que ha ocurrido, y entonces las autoridades, la Armada norteamericana, la española y la portuguesa, por supuesto, van a quedar sobre aviso, van a reforzar sus dotaciones pues en Guinea, en Angola y claro, claro. también en España, y van a perseguirles, como así acabó sucediendo. Entonces ellos renuncian a llegar a África, y entonces comienzan a navegar en zigzag por el Océano Atlántico y convierten el acto revolucionario en un acto de denuncia de las dictaduras. Comienzan a mandar telegramas a todos los medios de comunicación del mundo y dicen, bueno, ya no vamos a llegar a África, pero lo que sí que vamos a hacer es que todo el mundo se entere mediante un acto tan escandaloso lo que está sucediendo en España y en Portugal, es decir, la pérdida de libertad, eh, la- las ejecuciones sin ningún tipo de garantías y la inexistencia de libertad, en definitiva, ¿no? En estas dos dictaduras que quedan en un mundo que se nos dice que es democrático, pero aquí en el corazón de Europa, o casi, hay dos dictaduras, ¿no? Entonces así hacen. Y entonces toda la prensa se hace eco del secuestro. Eh, Algo que en España es tratado de forma de forma escasa y además muy sesgada, en todo el mundo tuvo un eco brutal. Incluso Eh, por el Kennedy incluso tú se había implicado, ¿no? sí, Kennedy, que acaba de ser investido como presidente de los Estados Unidos, en su primera rueda de prensa como presidente de los Estados Unidos, tiene que pronunciarse sobre el secuestro de Santa María. Y para que te hagas una idea de la repercusión que tuvo, Paris Match manda a Brasil, a Brasil, que era el lugar en el que en definitiva parecía que iban a ser desembarcados, manda a Dominique Lapierre y manda a un paracaidista para ser lanzado en una avioneta y aterrizar sobre el barco, fotografiar y entrevistar a los secuestradores. O Sí, sea, sí. un despliegue de medios brutal, como así fue. Hay dos portadas de Paris Match, Claro. eh, con el secuestro de Santa María, y una de ellas con el reportaje, con las fotos que sacó este tipo, que en realidad no era un fotógrafo, era un doble de acción. Era un Porque doble de acción. sí, era un tipo que hacía, ¿cómo se llama esto? Escenas de riesgo de las Claro, películas. claro, es que ¿qué fotógrafo encuentras que se pueda tirar en paracaídas? Sí, sí, bueno, el tipo sabría sacar fotografías, pero bueno, como tú, Ya, como claro. yo. Sí, Pero sí, claro. su habilidad era Lo importante era que se supiera aterrizar en el barco, claro. eso. Sí, sí. Claro. O si caía en el mar,
Se Pues ve a nadar, claro. no sé, sí, salir Entonces, claro, la persona más adecuada era un pirado de estos. En fin, el caso es que eso que tuvo una repercusión brutal en todo el Claro. mundo. En ese sentido, cumplieron con su objetivo, porque fueron 15 días, vamos a decir, que toda la prensa del mundo estuvo hablando de España y de Portugal, claro. De hecho, fueron recibidos como héroes luego cuando volvieron, ¿no? Ellos acabaron recargando en Brasil, ¿no? Y fueron acogidos con un asilo político, ¿no? Y fueron recibidos ahí como héroes, ¿no? Los locos del barco, digamos, ¿no? Sí, en Brasil acababa de ser también investido presidente Janio Quadros, que era un tipo bastante peculiar, que había estado en Venezuela, digamos, en pre-campaña electoral. Básicamente había estado en Venezuela para recaudar fondos para su campaña. Ahí había conocido a Galbao, a Sí. uno de los tres jefes líderes del secuestro, y le había prometido de manera informal que le iba a ayudar en todo lo que pudiera. Entonces, cuando Galbao se da cuenta de que su amigo, eh, con el que había estado tomando whiskies en Caracas, había ganado las elecciones y iba a ser investido presidente de Brasil, pues le comienza a mandar telegramas desde el barco y finalmente lo que ocurre es que les da asilo político. eh, entonces desembarcan en Recife. Y bueno, sí, son paseados durante semanas por Brasil como héroes. Además, coincide con el carnaval y en fin, date cuenta que durante semanas habían sido portada continuamente en los diarios de Brasil, con lo cual eran unas celebridades absolutas en Brasil. Tú aquí en el libro haces alguna referencia en España, ahora nos has explicado un poco, pero en España, digamos, ¿cómo se recibe esto? O sea, ¿cómo llega el eco desde España de esta historia? Porque me imagino que el franquismo se encargaría de distorsionarla o anularla, ¿no? Sí, en España se cuenta el secuestro, pero de forma muy inteligente, digamos, las consignas que de algún modo son aceptadas por los diarios es: esto es un asunto portugués Vale. y además es un asunto de delincuencia común. Es decir, son unos piratas, son unos delincuentes comunes que han secuestrado un barco en alta mar. Ya está. Muy rocambolesco todo, pero esta es la realidad. Y luego, claro, como al final los motivos políticos del secuestro acaban saliendo al poco tiempo, pues bueno, no sé, comienzan a decir pues barbaridades de todo tipo, ¿no? Acerca de niegan que fuera un asunto español. Realmente el... En Portugal harían al revés, claro. Sí, en Portugal no podían escapar del relato porque Galbao era un tipo muy famoso en Portugal. Ah, vale, vale. Como no sé qué ejemplo ponerte, pero era un tío conocido, un novelista de éxito, diputado, escribía en diarios importantes. Bueno, había protagonizado esa fuga de la cárcel que te contaba antes, con lo cual era un tipo que, si Galbao ha secuestrado un barco, no lo ha secuestrado para robar las joyas, o sea, lo ha secuestrado por motivos políticos. Pero claro, los españoles no eran famosos, siguen sin serlo, eran tipos, personajes desconocidos. Entonces la prensa del régimen podía jugar a ese juego, ¿no? De la delincuencia común. Realmente ellos secuestran un barco de bandera portuguesa, de Santa María la bandera portuguesa, porque al aplicarse la ley del pabellón del buque, eh, se aplica la ley portuguesa y en Portugal no había pena de muerte, nunca Ya, hubo pena de muerte. En ya. España sí. Ese fue el único motivo por el cual secuestraron un barco de bandera portuguesa. Pero era un asunto tan español como portugués. De hecho, de los tres líderes, dos eran españoles. De los secuestradores, la mitad eran portugueses, la mitad españoles. Pero aprovechando la fama de Galbao y aprovechando la bandera portuguesa del barco, desde España se dijo, bueno, esto es un asunto portugués. Y así se trató en la prensa de la época. A mí lo que también me gusta mucho de este libro es que de alguna forma aparece, bueno, ya años después, pero años después de la muerte de Almudena Grandes, que de alguna forma Almudena Grandes dedicó sus últimos proyectos literarios a recordar a todo el mundo que Franco no murió en la cama, como se había dicho siempre, sino que hubo muchos intentos de expulsar a Franco del poder, aunque fueron intentos pues, que fracasaron, como la famosa milicia de la Baidarán y todo este tipo de cosas. Y tú también aquí rescatas una historia que podría formar parte de los episodios de una guerra interminable, perfectamente,
y que ella podría haber recogido y explicado porque es otro intento, ¿no? O sea, y esa vieja idea con la que hemos crecido cuando éramos pequeños, que se nos decía pues que Franco estuvo plácidamente aquí, que nadie se atrevió nunca a levantar la mano contra él, pues que no fue cierto, que es verdad que se fracasó, pero que hubo muchos intentos de alguna forma, ¿no? Claro, ese relato al final es el que ha sobrevivido, ¿no? Claro. El- en, en- en- en el fondo eso, ¿por qué no se habla de esto, no? Pues yo creo que el motivo es porque, digamos, la historia que ellos protagonizan o la historia de la invasión del Valle de Arán son cabos sueltos en la historia, o se nos dice que son cabos sueltos en la historia, es decir, no encajan en un relato mayor. Ya. El relato Porque no mayor, ha funcionado. claro, Claro. entonces nadie habla de esto, a nadie le interesa, a nadie se preocupa. Estos tíos acabaron en el olvido más absoluto porque es que, vale, o sea, no basta con el relato de un suceso extraordinario. Ese relato tiene, para que ese relato perviva y perdure y se cuente, tiene que encajar en un relato mayor, ¿no? O sea, claro, el 23F, al final, ¿qué fue? Sí, sí. Una cosa, ¿no? Claro, Mucho. porque es una gran cosa. Es un gran suceso porque encaja en un relato mayor, Ya, porque es un momento fundacional de nuestra democracia, ¿no? claro. Eh, pero el suceso como tal, hombre, mucho más extraordinario secuestrar un transatlántico en el Caribe. Sí, sí, mucho más chulo, claro. No Claro. puedo comparar. Pero, claro, la diferencia, ¿dónde está entonces? La diferencia está en que el secuestro de Santa María no viene de ningún lado, no va a ninguna parte, no tiene padres ni hijos, es un cabo suelto en la historia y el 23F no. El 23F, venimos del 23F. Bueno, pero por eso decía yo que esto de que Almudena Grandes hubiera abierto una vía y que luego otros vais siguiendo, ¿no? Tú en este caso con los fabuladores y otros autores que habrá por ahí también rescatando intentos de rebelión o insubordinación que pudo haber, digamos, dentro del franquismo, puede acabar constituyendo un gran relato, digamos, ¿no? O sea, poco a poco va engordando la idea de que hubo gente valiente que intentó acabar con la dictadura, Oye, ¿no? pues ojalá suceda así, ¿no? Ojalá suceda así. Pero yo creo que, no sé, creo que está bastante consolidado el relato ya después de mucho tiempo y además es que eso se consolide como un relato requiere de muchos matices y de matices muy sutiles, porque Franco murió en la cama, esa es la verdad. No, es verdad, sí, sí. Esa es la verdad. Y la democracia parlamentaria, pues es con un rey que está nombrado por Franco, etcétera, ¿no? Sí, sí. Claro, si esto ayudó a cambiar algo, que yo creo que sí, y luego o otros sucesos que ha contado Almudena Grandes o lo que sea, fue de una forma tan sutil que es muy difícil de contar, o que es muy difícil, ¿sabes? O sea, no actuó no fue un cambio directo, sino indirecto, pues puede Claro. ser. Pero Bueno, eso tú macho esto que dices, ¿no? De este despertar internacional, bueno, este intento, digamos, no despertar, pero intento de que al menos 4 gatos se enteraran de que había una dictadura, ¿no? claro, tuvo un efecto, pero un efecto Ya. tan sutil que es complicado de que cale en un relato de una forma como muy evidente, ¿no? Y yo creo que los relatos que se nos cuentan, pues, son verdad porque encajan muy bien. Yo creo que al final la historia es un gran relato, ¿no? Y entonces nos lo cuentan los historiadores, eh, que son grandes novelistas, los historiadores, y Sí, nos sí. lo cuentan tan bien porque, joder, encaja muy bien. Y sin embargo, estos cabos sueltos es difícil de que entren en la historia. Por eso yo creo que su lugar, y es un lugar, en esto estarás de acuerdo conmigo, porque tú también eres novelista y porque los dos nos pasamos la vida leyendo, su lugar es la novela. Sí, sí. Y, y eso es fantástico porque eso sí que es un lugar eterno, ¿no? O sea, también te lleva a pensar, digamos, o sea, por más que hayas entrevistado a esta gente, hay una imposibilidad de saber la verdad, digamos, ¿no? O sea, porque hay preguntas en el libro que se repiten constantemente, ¿no? Hasta qué punto, no sé, por ejemplo, algunas, ¿no? Hasta qué punto esa cosa de vamos a volver a puerto para salvarle la vida a este hombre, en realidad no es un ataque de pánico de decir, ¿qué estamos haciendo? Vamos a buscarnos una excusa para parar esto porque esto es muy loco, digamos, ¿no? O luego también la pregunta esta de quién mató al muerto, ¿no? Y una serie de cosas que quedan en el aire y que de alguna forma el autor, en un autor normal estaría obligado como a tomar una decisión de, bueno, voy a
a defender esta versión y tú, sin embargo, conviertes el libro como una gran reflexión de los límites de la verdad o los límites de la novela o los límites de, según quieras verlo, ¿no? Esto ya es retórica pura, pero es sobre los límites del escritor para poder desvelar la verdad de los hechos que no están fijados en papel, ¿no? Sí, sí, pero digamos el entrevistar y estar con esta gente es que en ningún momento me cuestioné y ni puse en duda que tenía que hacerlo. O sea, Claro, 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 por supuesto. hago Claro, como un mandato, claro, que tenía que hacerlo. Porque además, bueno, cuando yo voy a ver a Camilo Mortágua, tenía 88 años, imagínate. murió año y pico después, durante el proceso de escritura. Claro, Y Víctor Velo, que era es hijo de Pepe Velo, pero también estuvo en el barco, fue uno de los 24 secuestradores. Tenía 17 años cuando cuando claro, se metió en el secuestro. Con Camilo Mortagua estuve en el Alentejo y con Víctor estuve en Sao Paulo, en Brasil. claro, No tenía ninguna duda de que tenía que estar con ellos porque, claro, eh, la historia se me iba de las manos. O sea, es absolutamente en el ocaso de las vidas de estos señores. O sea, mm, era también mi última oportunidad para poder coger, aunque fuera un gramo de verdad, porque es que se iban a morir o iban a tener una enfermedad, iban a desaparecer. Entonces, em, casi que era como un mandato para mí. Decir, hay que viajar, hay que irse a Brasil para hacerle las preguntas que tengas que hacerle a este hombre, aunque no te las responda. Pero a lo mejor en un gesto, a lo mejor en una palabra, a lo mejor, yo qué sé, cualquier cosa me valía con tal de rescatarla, porque es que esto va a desaparecer. Es muy improbable que ningún novelista, ningún periodista, ningún escritor vaya a hacer lo mismo que yo y yo lo estoy haciendo y tengo que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y así ocurrió. Camilo Mortagua murió al poco tiempo y Víctor, según me dicen, lleva un tiempo en una residencia de ancianos en Sao Paulo con problemas cognitivos que ya pues, le han hecho olvidar quién fue. claro, pero luego está el dilema también bueno, yo recuerdo, para un libro mío que no viene al caso ahora, pero tuve que entrevistar a muchos de los últimos supervivientes de Guernica, y claro, los relatos estaban muy contaminados, ¿no? Incluso los historiadores te lo explicaban, que bueno, no te fíes demasiado de lo que te cuenten, porque ellos mismos se han visto incluso contaminados incluso por las películas, digamos, ¿no? O sea, aunque hayas vivido un hecho, no por eso lo recuerdas realmente, digamos, ¿no? Sí, claramente. Y los dos relatos ocurría eso, y más una gente que estuvo implicada en primera persona, y más una gente que ha vivido gran parte de su vida en clandestinidad. Claro, Evidentemente, o gente, digamos, pues que tiene problemas de memoria, gente que, como en el caso de Víctor, había, digamos, una obsesión porque la figura de su padre estuviera recordada como la de un héroe. En fin, una serie de impedimentos muy grandes. claro, Pero claro, para un libro de historia son impedimentos, pero para una novela no, porque la verdad no es la verdad histórica la que buscas, sino que la verdad es la verdad literaria. claro, Pues para la verdad literaria, incluso la mentira, incluso el silencio, incluso, yo qué sé, cualquier cosa te vale, porque como te la estás inventando tú también, claro, la, el- la verdad que alcanzas en la novela es una verdad que surge de la novela en ese momento y que hay tantas verdades como novelas y como realidades posibles, es decir, infinitas. Entonces, ese testimonio o esos testimonios eran tremendamente valiosos, fuesen como fuesen, aunque mintieran, porque la verdad que he buscado no era la objetiva, sino que era la literaria. Entonces, el jugo que le saco es como en el momento en el que les entrevisto, lo que busco es saber quiénes eran estos tres tipos investigarles a través de la novela, pues para mí todo lo que me decían era sí, fantástico. sí, incluso todo lo que nos te dijeran también era Pero estupendo. me decían, claro, claro, claro. Claro, claro, claro. O Tú, todo, claro, todo lo que yo sospechaba, pero yo creo que, claro, no me está diciendo la verdad. Y si no me dice la verdad, es por este motivo. Y si ya, guarda silencio, es por este otro. Eso ya es una fabulación más, que es la del narrador, y que ese, en fin, que es lo que busca alguien que escribe una novela. Alguien que escribe
una crónica o un libro de historia, diría, bueno, mira, yo esto no le puedo dar validez, pero para un novelista sí, para un novelista es fantástico. Claro, tú venías de un libro verista, digamos, de una historia personal de tu madre, y luego venías también de una historia que se podría decir que era autoficción, ¿no? Que era tu segundo libro, y ahora de golpe te enganchas a una historia de investigación muy fuerte, que este tipo de historias se enganchan mucho, pero no es raro encontrar una historia así a lo largo de tu carrera literaria. Puedes tropezar con una o dos historias así y con unas circunstancias personales que te lleven a poder hacer una investigación así, porque estas investigaciones son muy salvajes, llevan mucho tiempo, mucho dinero y yo no sé ahora si te has enganchado. Es muy peligroso, ¿eh? Te puedes enganchar a investigaciones de 5 años que muy bien para el espíritu, pero poco más. Pues mira, igual te suena mentira lo que te voy a decir, o un poco naif y tal, pero te lo digo en serio, ¿eh? Em, a ver, por supuesto que quieres acabar escribiendo una novela, y una novela buena. Y Claro. por supuesto que quieres, además, que te la publiquen, es una alegría. Y que te la publiquen en un sello de prestigio es fantástico. Y que la lea la gente, la leche. Pero es que la satisfacción durante todo el proceso ha sido tan grande que yo creo, igual en caliente no, pero si no hubiera escrito la novela o no me la hubieran publicado o no llegara a nadie, yo creo que en caliente no, pero en frío hubiera dicho mereció la pena. Porque ya solo haberme enterado yo de cómo sucedieron las cosas, haber alcanzado, digamos, joder, ahora realmente lo entiendo. Qué fascinante esto, ¿no? Qué suerte haber estado con Camilo, con Víctor, con los hijos de Sotomayor, haber viajado a Caracas, a Mérida, a los Andes y haber estado hablando cara a cara con gente que tenía una información o un relato de primera mano, haber escuchado las historias de los demás. Es que eso, joder, es que yo me he pasado muchos días muy feliz en un hotel en Caracas, habiendo vuelto de haber estado 4 horas o 5 horas hablando con la nuera de Sotomayor. Yo volví al hotel feliz y Claro, no pero, tenía novela y no tenía manuscrito y no tenía, no sé qué decirte, contrato con la editorial ni, ¿sabes? Y claro, joder, pero luego, aparte de la satisfacción tuya, saber que de alguna forma como que has rendido justicia o has rendido honor a la historia que has fijado en un libro, la historia, porque yo he visto también esta historia explicada en otros sitios y había muchos datos que diferían y entiendo que es porque nadie se había metido a investigar de un modo serio, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, eran 600 pasajeros, eran 1000, eran tal, o sea, los datos como que volaban un poco y que de golpe llegue alguien y fije las cosas y diga, no, no, esto está investigado y aunque esto un historiador diga, bueno, esto es una novela, tenemos que cogerlo con pinzas, no deja de ser un homenaje. O sea, tú puedes ir, digamos, a los familiares y decirles, aquí está esto, ¿no? Digamos, yo creo que los familiares, la mayoría estarían muy contentos. no lo sé. No, o sea, bueno, en principio, Aparte alguien que se haya ocupado de la historia. ¿Eh? depende qué familiar, digo. Ya, bueno, seguro, Hay claro. cierto desmontaje de la figura del héroe, ¿eh? Ya, bueno, eso es Y verdad, eso es verdad. puede haber familiares que, bueno, Ya, uno de no, los personajes, ¿no? Creo que se cuenta en la novela, me parece, bueno, se desmonta en parte la sí, figura sí, del héroe claro. y uno de los personajes que entrevisto y con los que trabo una amistad que a día de hoy conservo, tenía un cuadro del tipo en el salón de su casa como Ya, el cuadro del héroe, ¿no? Entonces, bueno, no sé. No ya, sé. No sé ya. cómo habéis preguntado. Que... No, no, que yo decía lo de rendir honor a estos personajes y tú decías que, bueno, que no. Bueno, sí. Claro, De todas formas, como te he dicho antes, te he respondido a lo de saber la verdad o sí, demás. Bueno, los datos históricos y cierta verdad que surge de la investigación, yo creo que es muy importante, no voy a decir que no, claro. pero los momentos de más satisfacción han sido de haber estado hablando de cosas más o menos cotidianas, ¿sabes? De Ya, cómo eran estos tres tipos, de haber alcanzado un conocimiento, yo creo que semejante al que alcanza un novelista de ficción con sus personajes de ficción,
y haber dicho, coño, te pillé, ¿sabes? O sea, Ya, ahora ya sé, o ya me imagino, o ya fabulo, y ya dentro de esta fabulación comprendo cómo pensabas, ya, ¿sabes? ya, Esa- ya, ya, Eso ha sido lo más satisfactorio. Lo otro también, es decir, coño, mira, he encontrado este documento en este archivo y yo con esto ya, esta parte de la biografía, voy a ser capaz de contarla mejor. Eso está muy bien. claro, Pero es una satisfacción todavía mayor cuando no sé, me acuerdo en Vila García de Arosa, visitando los lugares que uno de los protagonistas había estado, había vivido en ellos de adolescente, y entonces haber caído en la cuenta de que había tenido una infancia muy dura porque era hijo de madre soltera, ¿no? ya, Y coño, hostia, hijo de madre soltera, ahora ya comprendo, este tipo era un tipo que llevaba una herida, que los tipos del pueblo se metían con él, le vacilaban, le tomaban el pelo, le despreciaban, porque claro, a lo mejor su padre era un ricachón del pueblo y esto le dolía y al mismo tiempo quería construir su biografía como una especie de decirle a su padre que le había repudiado, aquí estoy y soy un tipo importante y tal. Eso no está en un ya, archivo y no está en los libros de historia. Esto es una fabulación. Es una. Pero el haber caído en que. Y eso ya es ficción, ¿no, Álvaro? Eso ya es ficción. Y el haber caído el haber comprendido la verdad a través de la ficción y haber alcanzado una verdad literaria, esa ha sido la mayor felicidad, más que la de los archivos, ¿sabes? Eso, joder, ya. cómo no había caído en esto y tal, ¿sabes? Bueno, José Ignacio, no te vamos a robar más tiempo, que ya te hemos robado un montón. Recordar a todo el mundo que hemos estado hablando con José Ignacio Carnero, no sé muy bien esto, pero os prometo que pone eso, que pone Los Fabuladores también el título y que pone Random House, que es la editorial. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la CEC, en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y nada, que ya veremos a ver tu siguiente libro hacia dónde vas. Estaremos pendientes. Esperemos que sea una investigación más suave. Entonces, haz cada cierto tiempo investigaciones profundas y de vez en cuando hacer cosas relajadas también. Sí, no tengo nada en la cabeza, ya veremos. Ya veremos. Oye, un placer. Un placer, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Nada, hasta luego.